En febrero del año pasado había habido una variación de paro registrado de 10 personas y estábamos en Aragón en torno a los 65.000 desempleados. A causa de la pandemia del COVID, pues bueno, las consecuencias desde luego han sido nefastas. El último año ha aumentado el desempleo en un 30%, en más de 20.000 ciudadanos y ciudadanas aragonesas, con lo cual el cambio es muy notable. Hubo que adaptarse de una forma rápida en el sentido de que, pues, por ejemplo, en las oficinas de empleo, en la red de 22 oficinas que tenemos a lo largo de toda la geografía aragonesa, pues no estaba permitido la entrada de personas que no fuesen los funcionarios. De todos modos, intentamos desde allí, pues vía telefónica, con soluciones telemáticas, seguir prestando el mismo servicio. Yo creo que nadie estábamos preparados para afrontar una situación de este tipo. Pero en este sentido sí que me gustaría destacar que sobre todo con la voluntad y el compromiso del personal del INAEM, pues muy rápidamente fuimos adaptándonos a la situación. Sin los ERTEs yo creo que hubiera colapsado el país. O sea, esa es la primera reflexión que hago y desde luego yo creo que tenemos que estar muy satisfechos de que en una época con una problemática de estas características, pues desde el Gobierno central se haya posibilitado la existencia de esta nueva figura. Hemos sacado 4 convocatorias de formación, tanto para personas ocupadas, incluyendo sobre todo las que siguen estando en ERTE, y para personas desempleadas. En el INAEM y en el Gobierno de Aragón tenemos claro que la formación es fundamental, ya se esté trabajando o no se esté trabajando, siempre mejora la empleabilidad. El incremento del paro había sido de más de un 30%, pero en el caso de los jóvenes pues ha superado el 40%. Desde luego es uno de los colectivos vulnerables cuando hay alguna situación de crisis, al igual que lo son las mujeres, donde tenemos una brecha de género que bueno, consiste en que casi el 59% de las personas desempleadas en Aragón son mujeres. Que en la formación, pues darle mucha más importancia a las necesidades que se nos está trasladando desde el tejido empresarial, y me estoy refiriendo a la digitalización, me estoy refiriendo a la economía circular, la economía verde, todo el tema de energías renovables. Pues un poco es adaptarse a las necesidades empresariales. Nosotros tenemos que ser un instrumento ágil. Confío y deseo que logremos comenzar a disminuir las cifras de paro registrado desde ya. O sea, si no me pregunta por el verano, pues ojalá sea en Semana Santa. Somos conscientes de que, bueno, estamos en un proceso por el cual, si queremos que esté el 70% de la población vacunada antes de fin de verano, pues sí, puede ser una fecha más realista.